Mujeres mayores, ¿qué ven en las jóvenes que las preocupa? Historia 1. Tengo 44 años y de verdad tienen que dejar de preocuparse tanto por si se ven bien o no, o por la opinión de los demás. Sobre todo cuando se trata de esos términos ofensivos que andan de moda en internet cada semana. Nunca vas a poder complacer a todo el mundo. Siempre habrá gente que se burle de ti o te haga sentir menos, especialmente por tu apariencia. Así que mejor encuentra tu estilo, tu forma de expresarte y olvídate de esos influencers que solo intentan que te sientas inferior para venderte cosas que no necesitas. ¿Quieres ponerte ese labial verde? Claro que sí, hazlo sin miedo. Historia 2. Soportar que los chicos les quiten el aliento un poco o que, en general, la experiencia en la intimidad sea insatisfactoria. Crecí con Madonna y otras figuras que nos enseñaban que el goce femenino es tan esencial como el masculino. Que no debemos temer expresar nuestros deseos, establecer límites claros y mantener diálogos sinceros y abiertos sobre la sexualidad. Entonces, ¿cómo es posible que en pleno 2025 todavía estemos lidiando con la cultura de la pureza, el conteo de parejas y aceptando encuentros que dejan mucho que desear? No tiene sentido. Historia 3. No quiero sonar como un personaje de terror y eso que apenas paso de los 30. Pero ver a algunos jóvenes en sus primeros 20 tratar su rostro como si fuera un muñeco Mr. Potato Head pasado de fecha, con tanto relleno y contour, es todo un viaje. Parpadeé y de repente todos tienen la misma cara de TikTok. Iluminador a todo brillo, labios que parecen un choque de autos y mejillas donde podrían guardar provisiones para el invierno. Y ni hablar de cómo muchos se lanzan al internet sin ningún filtro ni cuidado. El autor original de esto realmente dio en el clavo. En mis tiempos, dijo, tomando dramáticamente un Lacroix, al menos teníamos la decencia de arruinar nuestra reputación en privado, no en 4 y para todo mundo en una historia pública de Instagram. Así que ámense, hidrátense y quizá tómense un respiro con las apps de edición facial antes de que terminen pareciendo museos de cera derretidos a los 28 años. Historia 4. Hay una ansiedad generalizada por fallar o equivocarse. Yo atribuyo esto a crecer en un mundo donde nuestras vidas se transmiten en línea y la preocupación constante de que cualquier error termine siendo el próximo video viral de 30 segundos para burlas o risas. Nuestra cultura digital no tiene piedad, y estas generaciones más jóvenes no han vivido la mayoría de sus experiencias sin que alguna forma de ellas se haya compartido con cientos o incluso miles de personas. Esto abre preguntas éticas sobre cómo, como padres, decidimos documentar cada momento en Internet. Pero al mismo tiempo, estamos viendo a los jóvenes completamente aterrados de cometer un error. Algo que creo que nosotros no experimentamos de la misma manera, porque nuestra juventud no se compartía tan instantánea y masivamente. Historia 5. Soy maestro sustituto en una escuela secundaria. Y algo que realmente me preocupa y que no puedo dejar de notar es esto. Chicas, hablen más, por favor. De verdad me resulta muy inquietante lo calladas y reservadas que son muchas de ellas. Hay tantas que están tan ansiosas que ni siquiera alcanzan a levantar la voz lo suficiente para que las escuchen en clase. Mientras tanto, los chicos no paran de interrumpirlas y hacerse escuchar. Me pregunto, ¿a dónde se fueron esas jóvenes ruidosas y orgullosas? Tal vez estoy idealizando el pasado, recordando la secundaria con gafas color de rosa, pero en mi memoria, las chicas eran tan estruendosas y revoltosas como los chicos. Historia 6. La total falta de límites. Me enteré de que mi hija de 24 años comparte una cuenta de Live 360 con su novio y con otros 4 amigos. El posible novio estaba molesto porque ni siquiera puede escaparse un momento para ir al joyero y pedir el anillo de compromiso. Aunque ella no notara el plan, los demás del grupo de amigos sí se darían cuenta. ¿Pero qué rayos es eso? Para mí, debería haber un límite claro, algo personal. Si vas a hacer algo sospechoso, comparte tu ubicación solo por esa noche y apaga la función cuando termines. Me parece terriblemente incómodo y extraño. Además, parece que solo existen 3 tipos de vestimenta. O te vistes como una bibliotecaria bohemia y desaliñada. O parece que acabas de levantarte y estás usando la ropa de los últimos 3 días. O vas directo a la discoteca. Y sin importar en cuál de esos estilos estés, destruyes a las mujeres que eligen cualquiera de los otros. No veo una opción equilibrada, y hay demasiado juicio y discursos sobre por qué alguien se afeitaría o no, si debería vestirse bien o ir a dormir con lo que tiene puesto, y cosas así. No soy menos mujer ni por afeitarme las piernas ni por rechazar normas que arruinan la vida. Tampoco le hago un daño a las demás por ganar más que mi esposo y destacar en un campo dominado por hombres.
La crítica tanto del lado feminista como del de las mujeres que eligen un rol tradicional es demasiado aislante y llena de juicios, y sobre el control de natalidad. Chicas, que no necesiten seguro para pagar los anticonceptivos no es algo genial como creen. En los años 80 las aseguradoras apenas empezaron a cubrirlo. ¿Por qué iban a tener que pagarlo de su bolsillo cuando históricamente la salud no lo cubría ni siquiera en la generación de sus padres? Recuerdo claramente a mi mamá llorando de alegría cuando su anticonceptivo finalmente fue cubierto por el seguro, porque eso significaba que sus cuidados médicos estaban protegidos igual que la vasectomía de mi papá. Historia 7. Justo me topé con esta pregunta en un momento curioso. El sábado pasado fui a la boda de un familiar. Fue una ceremonia muy linda, en un granero, tranquila y casual en su mayoría. Estaba sentado con otros familiares y también con la mamá de la novia. En la conversación, ella comentó que su hija menor le había pedido que no usara vestido negro, así que optó por uno floral, con base negra y flores en tonos coral y rosa. Y la verdad es que le quedaba precioso. La historia que contó fue algo así. Ella tenía un vestido negro que le encantaba para la ocasión, pero su hija le dijo que usar negro significa que odias o no te gusta el novio. Y que si usas rojo, entoplaces porque te acostaste con él. Imagínate, todos en la mesa nos quedamos totalmente boquiabiertos. Ninguno de los 8 que estábamos ahí había escuchado jamás algo así. Entonces ella nos confesó que su hija menor, que no era la novia, había visto esa idea en TikTok. Yo me puse a investigar también, y te aseguro que usar negro está bien. Lo mismo pasa con el rojo. Al final, la boda estuvo genial y no faltaron los vestidos negros ni rojos. El novio es una persona increíble, y yo creo que todo esto hay que achacarlo a la tontería que a veces se ve en TikTok. ¿Qué cosa, no? Para cerrar, ¿por qué diablos los jóvenes de ahora están tomando como referencia para su vida social a gente que ni siquiera conocen, que solo hablan desde la ignorancia en esas redes? Historia 8. Las relaciones con diferencia de edad suelen tener una dinámica complicada. Los hombres mayores muchas veces buscan a mujeres mucho más jóvenes, las moldean para que sean esposas sumisas sin experiencia ni independencia, y terminan atrapándolas porque nunca tuvieron un trabajo ni se prepararon académicamente. Les hacen creer que las mujeres mayores solo están celosas y que su familia y amigos no entienden ese amor que ellos dicen tener. La verdad, me gustaría poder salvar a cada una de esas chicas, sobre todo porque, en cuanto tengan sus hijos, ese hombre las va a cambiar por una versión más joven. Entonces les va a decir a las nuevas que la anterior dejó de importarle, que se cansó de cuidar ni hacer las tareas del hogar, y que solo le interesa su dinero, cuando en realidad todo fue porque la mantuvo atrapada para que nunca dependiera de sí misma económicamente. Historia 9. Probablemente lo que más pesa es el temor a mostrarse vulnerable. Es como si no se permitieran errar o explorar nuevos caminos por miedo a ser objeto de burlas, especialmente en el vasto escenario de Internet. Aquí me veo reflejada en varias cosas. La influencia del contenido para adultos los lleva a creer que deben comportarse o vivir de maneras que en realidad no les resuenan. Aspectos como el poliamor, la intensidad extrema en sus encuentros y demás. Hay una confusión alrededor del feminismo. Se trata de la libertad para ser y hacer lo que uno desee, pero sin cargar contra los demás con desprecio o descalificación. Un temor profundo al paso del tiempo, esa idea de que después de los tanins ya no vales para nada. El encono clásico entre mujeres, un relato tan antiguo como la historia misma. Pero siento que hoy existe una positividad forzada que no permite que alguien quede fuera del agrado general. Y si alguien no simpatiza contigo, se siente la presión por convertirlo en objeto de burla para ganar atención, lo cual termina siendo perjudicial, y aquí vuelvo a lo que mencioné al principio. Un anhelo de pertenencia que, parafraseando a Andrea Dworkin, se traduce en aceptar el patriarcado. En ese esquema, las mujeres encuentran una identidad clara y un lugar firme dentro de la sociedad, como esposas y madres, pero a cambio deben desacreditar todas las demás formas o definiciones de ser mujer. Creo que de ahí surgen muchas de las posturas TERE. Historia 10. Caer en la trampa de la moda tradwife, esas mujeres que tienen miles de seguidores en redes sociales promoviendo la idea de la esposa tradicional, están ganando muchísimo dinero con sus videos. En realidad tienen un trabajo, aunque no sea en una oficina común ni en un comercio o restaurante. Lo preocupante es que, al difundir la idea de que las mujeres no necesitan tener un empleo, terminan poniendo a muchas en situaciones vulnerables. Esto puede hacer que se queden atrapadas en relaciones abusivas porque no tienen cómo mantenerse a sí mismas ni a sus hijos en caso de ser necesario. Todos deberíamos tener la capacidad de salir adelante por nuestra cuenta, siempre que sea posible.
incluso si estás en una relación perfecta con alguien que te quiere y respeta. ¿Qué pasa si esa persona enferma, sufre un accidente o, peor aún, fallece? No te dejes engañar con el mito de que antes las mujeres no trabajaban ni ayudaban con el dinero de la casa. Las mujeres siempre han trabajado, lo que pasa es que muchas veces no se reconocía su aporte. Históricamente, participaban en el negocio familiar igual que los hombres, solo que sus tareas eran diferentes. También tenían empleos como sirvientas, cocineras, niñeras, costureras, lavanderas, enfermeras, institutrices, maestras o vendedoras. Generalmente cobraban en efectivo, pero ese dinero se incorporaba al presupuesto familiar. Una esposa campesina trabajaba tanto como el mismo agricultor, solo que hacía labores distintas. De hecho, la palabra solterona viene de hilar, porque las mujeres que se dedicaban a hilar hilo recibían suficiente pago como para ser independientes. Historia 11. Me preocupa un poco todo este movimiento de las esposas tradicionales. No es que esté mal ser ama de casa, claro que no, pero hay que hacerlo de forma inteligente. Es fundamental tener ciertas protecciones, para que si las cosas no funcionan con tu esposo no termines sin habilidades, sin experiencia laboral y sin un plan para el retiro. El problema es que este movimiento, sobre todo cuando se mezcla con la religión, parece no preocuparse por nada de eso. Da la impresión de que han olvidado por completo todas las luchas que enfrentaron sus abuelas y bisabuelas para conseguir derechos y autonomía. Como sociedad, estamos dejando de lado lo mucho que las mujeres solían estar en una posición de completa vulnerabilidad. Historia 12. Cómo ser una mujer de alto valor, subir de nivel con pasatiempos lujosos y conseguir un esposo que sea proveedor para no tener que trabajar. Ese tipo de consejos simplemente no aplican para la mayoría de las jóvenes que los escuchan. Y lo peor es que pueden ser peligrosos para quienes intentan ponerlos en práctica sin contar con una red de apoyo sólida a su alrededor. Ahora, aquí les dejo un secreto importante, chicas. Los hombres seguirán encontrándolas atractivas incluso cuando tengan 40, 50 años o más, siempre y cuando cultiven su mente y sus relaciones sociales. Jueguen a largo plazo y todo saldrá bien. Historia 13. La cultura de las esposas tradicionales parece que no está explicando realmente cómo era ser mujer en Estados Unidos antes de los años 70. Muchas jóvenes hoy en día parecen dar por sentado el privilegio de poder ser independientes, de valerse por sí mismas si algún día lo necesitan. Además, lo que no suelen mencionar es que muchas de esas supuestas esposas tradicionales en realidad no lo son tanto. Son influencers que generan sus ingresos, pero muchas veces es gracias a sus esposos que las respaldan y producen contenido para ellas. Lo que muchos olvidan es que antes, si una mujer se divorciaba o quedaba viuda, quedaba prácticamente desamparada. No podían comprar casas ni obtener créditos a su nombre. Me tocó explicarle a mi sobrina que cuando mi mamá terminó la secundaria, muchas escuelas de derecho y medicina ni siquiera aceptaban mujeres. Para que te des una idea, cuando yo estaba en la facultad de Derecho, nos enseñaban que debíamos usar siempre traje de falda y medias de nylon en la corte. Los jueces y abogados hombres se sentían ofendidos si veían a una mujer en pantalones, increíble. Historia 14. No puedo ni imaginar el impacto que tiene en la autoestima crecer rodeada de filtros de Instagram. Cuando yo era adolescente, podíamos simplemente cerrar la revista con fotos de Kate, Naomi y otras modelos en portada. Pero ahora, ese tipo de retoques están literalmente frente a sus ojos todo el tiempo. Esto ha causado que muchas jóvenes desarrollen problemas serios con su imagen corporal. Justo cumplí 40 años en octubre pasado y ver a chicas que apenas pasan los 20 con rellenos, botox, labios exageradamente rellenados. Es como si estuvieran destrozando su belleza natural. La verdad, es difícil de ver. Historia 15. Me preocupa que las generaciones más jóvenes estén creciendo sin saber realmente cómo es un rostro humano natural. Se está volviendo algo tan común que muchas mujeres en sus 20s terminan pareciéndose todas, con expresiones rígidas porque sus caras están llenas de botox y rellenos. Claro que cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, pero me inquieta que estemos perdiendo algo tan básico y humano como la capacidad de expresar emociones con el rostro. Historia 16. He sido peluquera durante 30 años y lo que más me preocupa sobre las mujeres jóvenes es lo inocentes que son. Muchas crecieron bien educadas, con buenos modales y un amor genuino por sus familias, pero su nivel de madurez, a los 25 o incluso a los 35 años, es casi ridículamente básico. Yo no tuve hijos, pero la mayoría de sus padres pertenecen a la generación X, y creo que tal vez fueron un poco sobreprotectores. Lo que me inquieta es que, si la vida les golpea de frente, quizás no estén preparadas para enfrentarlo.
Sin embargo, tengo algo de esperanza, diría que un 60% confío en que sí podrán manejarlo, porque crecieron con padres de la generación, es una mezcla complicada. Esa sobreprotección tiene sus ventajas, pero cuando llegan situaciones realmente difíciles, no podemos permitir que estas jóvenes simplemente se paralicen. Necesitan tener la confianza en sí mismas que les permita hacer este mundo un lugar mejor. No solo para ellas, sino para todos. Es un estándar muy alto, sin duda. Tengo fe en ellas porque sus padres, que están en sus 50 y 60 años, serán un soporte para ellas, aunque no dejo de preocuparme. Están enfrentando un montón de problemas nuevos, o quizás viejos problemas pero de nuevo, que parecen no tener fin. Historia 17. Tengo 45 años y de verdad me preocupa lo desechables que se han vuelto las personas hoy en día. Entre las etapas de conocer a alguien, esas relaciones indefinidas que ni son ni no son, el famoso ghosting y las relaciones en línea que pueden durar años sin que ninguna de las partes haga el menor esfuerzo por encontrarse en persona, me sorprende cómo la vida social depende casi por completo de los dispositivos. Antes, cuando había problemas en una relación, se hablaba, se aclaraba o al menos se intentaba resolver algo. Ahora parece que lo único que hace falta es bloquear, desaparece y seguir con la vida. Lo peor es que muchas jóvenes empiezan a verlo como algo normal, sin darse cuenta del daño que eso les hace. No solo están faltándose al respeto al no valorar su propio tiempo, sino también bajando sus expectativas sobre cómo deben ser tratadas. Eso les dificulta poner límites y termina permitiendo que otros las falten al respeto, aunque sea en cosas pequeñas. Este nivel de toxicidad realmente me deja sin palabras. Pero cuando lo digo, me tachan de anticuado o de estar fuera de onda. Historia 18. La cultura del hustle, o de estar siempre ocupados, es algo que veo mucho hoy en día. Yo creo que un poco de hustleo aquí y allá está bien. Sobre todo cuando uno tiene que salir de una situación difícil o cumplir con una fecha límite. Pero lo que me ha llamado la atención últimamente es cómo muchas jóvenes sienten que solo son valiosas y están siempre metidas en mil cosas, aunque en realidad muchas veces eso que hacen ni siquiera sea tan importante. Es como si tratar de relajarse y respirar les provocara culpa o vergüenza, porque piensan que eso es sinónimo de pereza. Y aunque no creo que esto solo pase con mujeres jóvenes, la cultura del hustle es algo temporal, una forma de mentalidad que debería usarse solo cuando la situación lo amerita, no para vivir toda la vida. Está bien tomarse el tiempo para estar tranquilos, para ser pacientes y para no hacer nada sin sentirse mal por ello. De hecho, vivir una vida sencilla, calmada, es lo mejor. Pero lo que veo es que muchas mujeres terminan irritadas, de mal humor y súper abrumadas porque intentan hacer demasiado al mismo tiempo. Es como si estuvieran cargando un peso que no les deja disfrutar ni un momento de paz. Vaya personajes nos encontramos en Reddit, ¿eh? Gracias por escuchar y por llegar al final. Seguro que mientras veías esto pensaste en alguien. Compártele este video a ese amigo que vive metido en internet, le va a encantar el chisme. Y si te gustó una historia, el like es casi obligatorio. Suscríbete si quieres más. A esparcir la curiosidad se ha dicho, chao.